años. Hablamos con Alejandro Finocchiaro, él es diputado, estuvo ayer en la comisión por el juicio político a la Corte y desplegó un discurso muy fuerte contra el kirchnerismo y le agradecemos este contacto. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Hugo? Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, ayer fue fuerte, ¿no?, el cruce con el oficialismo. Sí, pero tampoco había forma de no ser fuerte, ¿no? Cuando yo estoy mal citando al general San Martín, si vos querés, pero cuando la República está en peligro, nada debe hacerse sino defenderla. Y si bien lo que vimos ayer, o sea, esta lógica de enjuiciar a toda la Corte es un disparate, porque es un disparate, con todos los problemas que acucian a nuestra sociedad. Si vos salís ahora a la calle y le preguntás a la gente qué le parece esto, te van a mirar como un marciano, básicamente, porque todos tenemos otros problemas, ¿no? Pero lo que no había que hacer es permitirles que avancen. Nosotros discutimos mucho en el bloque desde hace casi 20 días, o más de 20 días, si estar o no estar. Y la realidad es que cuando vos dejás vacío el espacio, te pasa que los espacios políticos con vocación autoritaria pierden sus reflejos inhibitorios y avanzan. Recordarás vos, por ejemplo, cuando la oposición en Venezuela decidió no legitimar una elección que llamó Chávez, y bueno, a Chávez no le importó nada, tuvo el 100% de los diputados, cambió la Constitución e hizo lo que quiso, ¿no? Entonces... Ahí empezó el chavismo, ¿no? Después de cerrar el Congreso, la reforma constitucional, ya no hubo restricciones para quedarse en el poder, las expropiaciones, el ataque a los medios de comunicación, a la justicia, etcétera, etcétera. La incorporación de militares al gobierno. Exacto, y ¿sabés qué? Esto que hablamos de autocracia, es decir, que es la suma del poder público, que es lo que siempre buscó el kirchnerismo, porque lo lleva en su ADN, en su esencia está esto, no tiene nada que ver con las cuestiones tradicionales a las que uno estaba acostumbrado. Ha variado. Nosotros estuvimos acostumbrados en la República Argentina, tristemente acostumbrados a que en el siglo XX hubo 5 o 6 golpes de Estado, depende si contás el de Guido o no, ¿no? Pero eso se manifestaba, digamos, con tanques en la calle, un general que hacía una proclama, etc. Ahora, los procesos que llevan a la autocracia son procesos con cuestiones muchas veces invisibles para la gente. Digo, me empiezo a quedar con los medios de comunicación, empiezo a amilanar a los periodistas, logro algo que es terrible en una democracia. Bueno, esto que vos decís, hay un punto en el que antes los medios oficialistas, que está mal porque la BBC no es oficialista, digo, por poner el ejemplo de un medio público, en la Argentina no, los medios públicos en general, a nivel nacional, le pertenecen al gobierno de turno, algo está mal. Pero no solo eso, empezaron con empresarios amigos a quienes empoderaron con fondos públicos a tener medios. Entonces hoy la hegemonía de los medios de la Argentina es del gobierno. Si empezás a sumar, ¿no? Sino que, Hugo, pasa algo que es tremendo en una democracia, que es... La censura es mala, obviamente, ¿no? O sea, no lo discutimos eso, ya está, pasémoslo por alto. Pero ¿sabes qué? Cuando alguien se autocensura, pero no por pudor, sino que te autocensuras porque tenés miedo. Y yo charlo mucho con periodistas, y cuando alguien me dice, no, mira, iba a escribir esto, iba a decir esto, pero después pensé, y después puedo tener un problema. Y te voy a decir algo que te va a asombrar quizás. ¿Sabés quiénes son los que más se autocensuran en la República Argentina? ¿Quiénes? Los periodistas afines al gobierno. Increíblemente, ¿no? Sí. Porque si digo esto, Cristina, si digo esto, Máximo, bueno, ¿no? Es que el sistema autocrático funciona así. Hay una sola persona que piensa y el resto obedece. Es decir, las libertades empiezan a restringirse. Fíjate lo que pasa con el presidente. No da conferencia de prensa. El otro día en la CELAC no dio una conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque probablemente si habla, empiezan las divisiones internas. ¿Cuál es el fracaso de este gobierno entre tantos? Que estaba loteado desde el principio. Entonces no podían ir para allá porque otro quiere ir para allá. Y cuando iban para allá, el otro quiere ir para atrás. Y como no pedían autorización a la jefa del espacio, tuvieron problemas de toda naturaleza, ¿no?
Por eso la autocracia es un proceso. Por eso, por ejemplo, vos tenés esto de mandar gente que no tiene ningún rol en el Estado a controlar a las empresas, si hay abastecimiento o no. En primer lugar, que un empresario vende lo que quiere, fabrica lo que quiere y hace lo que quiere porque esa es la libertad. Digo, nadie va a fabricar o nadie va a vender por debajo del costo de lo que le cuesta fabricar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, consultores, por ejemplo, consultores económicos, ¿no? Yo he hablado con muchos de ellos, ¿sí? Que perdieron clientes porque el gobierno amenazaba a las empresas que si le seguían comprando esos consultores sus informes, ¿no? Que por supuesto decían la verdad, miren, hay inflación, el gobierno está emitiendo, las perspectivas no son buenas, al otro día les caía la FIP, al otro día tenían problemas con esto, ¿no? Entonces, se va generando, la autocracia, ¿sabes qué hace? En el proceso va cerrando puertitas. Un día resulta que joroban a los empresarios, pero a vos no te molesta, Hugo, porque en el fondo vos no sos un empresario. Otro día van por los periodistas, los aprietan, no los dejan hablar, pero tampoco, por ejemplo, a mí me importaría, porque yo no soy periodista. Otro día van por los espacios políticos de determinado signo ideológico, ¿no es cierto? Pero a vos no te importa, porque vos no sos de ese espacio. Otro día van por determinadas entidades gremiales o por asociaciones no gubernamentales. Lo que pasa es que un día, por ejemplo, Hugo, a vos te pasa algo y vos decís, bueno, me están haciendo esto, voy a mandar una carta a un medio, pero no existen más medios. Bueno, pero entonces voy a pedir que me defienda el sindicato de periodistas, pero resulta que el sindicato de periodistas no existe más. Entonces voy a hablar con la gente de tal partido político, pero no existe más ese partido político y no existe el Congreso, ¿sí? Entonces, cuando vos te diste cuenta de eso, Hugo, es tarde. Claro. Por eso yo siempre digo, y lo repito casi como un mantra, que la libertad nunca debe considerarse obvia. El momento en que se empieza a perder la libertad es cuando no defendiste al primero que fue atacado, ¿no? Clarísimo. Por eso a nosotros ayer no nos quedaba ningún margen para no hacer lo que hicimos. Y yo te lo dije en otro programa de televisión a vos, Hugo. Se acabaron los buenos modales en este sentido. Y que esto se ha entendido como algo metafórico, ¿sí? Nosotros no vamos a dejar pasar una sola más del kirchnerismo. Nunca más. Porque esta gente va por la justicia, que es el último reducto de la República que les queda por colonizar. Si ellos llegan a ganar en esto, se acabó la República. Clarísimo, Alejandro, y la verdad es que vamos a seguir con atención cada una de las reuniones de comisión en este avance del gobierno que quiere el juicio político a la Corte. Te mando un abrazo, gracias por el contacto. Hasta luego, Hugo, muchas gracias. Hasta luego. Lina Ramírez.